Buenas tardes. En este video vamos a conversar de la segunda parte de esta segunda unidad, donde hablamos de la teoría elemental de circuitos eléctricos. Ya antes vimos lo que son las mallas, los nodos, las técnicas para trabajar y analizar circuitos. Y en esta otra parte, lo que vamos a hacer es hablar de dos componentes que son bastante utilizados tanto en circuitos de corriente directa y, como después lo vamos a ver, también en corriente alterna. Vamos a hablar de capacitores e inductores. Ustedes ya los conocen, ya los han estudiado en otros cursos de física, posiblemente. Y acá vamos a profundizar un poco en el comportamiento, en cómo se utilizan y en cómo se analizan. Y también posteriormente vamos a hablar un poco de energía y potencia, el concepto de qué es el kilowatt hora, que es como nos cobran, ¿verdad? Típicamente en Costa Rica y en la gran mayoría de países. Y un poco de la eficiencia a nivel de circuitos de electricidad. Entonces vamos a comenzar por acá con los capacitores. Los capacitores básicamente es cuando tenemos, déjenme por acá anotar, es cuando tenemos un material dieléctrico, ¿verdad? Que aislaba el campo, el campo eléctrico como tal, y tenemos dos placas, siempre, que son placas conductoras. La gracia para tener un capacitor es que yo tenga una placa con una terminal o con un voltaje más positivo y otra con un voltaje negativo, y que en medio de estas dos placas haya algún material dieléctrico. Por ejemplo, el aire es un dieléctrico. Entonces, algo que tal vez no solemos pensar muy comúnmente es que si yo tengo una placa de metal, pensemos en una estructura de un gabinete, por ejemplo, de armado de un transformador. De repente tenemos un equipo, por ejemplo, tal vez han visto cuando hacen visitas a alguna empresa o algo por el estilo, que hay equipos dentro de armazones metálicas que están separados a cierta distancia o que tienen esas líneas amarillas bordeándolo, ¿verdad? Para que estén separados de otro equipo, de otro armazón metálica que está a una cierta distancia. Eso está reglamentado porque inclusive si esa armazón metálica se convierte en esta placa y está con un terminal más positiva, con un voltaje más positivo, y la otra está con un voltaje más negativo, ahí en medio tengo un capacitor, porque en medio hay aire. Entonces ya con solo tener eso, ya tengo un capacitor como tal. Otro detalle interesante del uso de capacitores es en los teléfonos celulares, por ejemplo, o en la gran mayoría de aparatos táctiles de la actualidad. Antes, los aparatos táctiles, pensemos en tablets, las primeras tablets, tal vez alguno las vio, eran de lo que se llama resistivas, porque tenías la pantalla y tenías que usar un lápiz especial para poder tocar la pantalla y que el sistema supiera dónde estabas tocando. Eso funcionaba por lo siguiente. Vamos a ver, agregamos aquí una paginilla. Entonces, cuando yo tenía la pantalla, digamos así, esta es la vista lateral, ¿verdad? De la pantalla. Y yo tenía que usar un lápiz especial, digamos que mi lápiz es como así, ¿verdad? Entonces, bueno, dibujemos lo más bonito, ¿sí? Más o menos. La cosa es que este lápiz, vamos a hacer zoom, lo que hacía cuando tocaba un punto específico de la pantalla era cerrar un circuito. Entonces hay una corriente que fluía del lápiz o hacia el lápiz. Eso dependía mucho del fabricante. En realidad podía ir en un sentido o en otro. Pero la cosa es que la pantalla recibía una señal de que ahí estaba fluyendo corriente. Entonces sabía exactamente, pues, en qué punto, ya en coordenadas, ¿verdad? X y Y, estaba fluyendo corriente y ya eso lo asociaba a dónde estabas tocando. Así es como funcionaba. Actualmente es un tanto distinto. Actualmente yo tengo la pantalla y la pantalla tiene un voltaje, una terminal típicamente más positiva, ¿sí? La pantalla tiene un material, o la pantalla en sí, es de un material dieléctrico. La pantalla como tal, entonces tenemos la tablet, que abajo de la tablet hay como decir una placa que tiene una terminal más positiva, y la pantalla como tal, ¿verdad? El vidrio,
que nosotros tocamos y demás, ese es el material dieléctrico. Cuando nosotros con la mano, pensemos en que esto es un dedo, la uña, entonces cuando yo llego y toco, lo que estoy haciendo es que estoy cerrando el capacitor. Esto se convierte en un capacitor. En ese momento estoy cerrando el capacitor, estoy creando el capacitor, pero solo en ese punto. Entonces, en ese punto, otra vez, la pantalla y el sistema saben que estás cerrando ahí porque hay un voltaje distinto. Vemos el capacitor almacena voltaje, hay una corriente fluyendo en un capacitor, entonces se libera, se descarga el capacitor, fluye corriente y otra vez el sistema conoce dónde está ocurriendo ese fenómeno. Así sabe dónde estamos tocando. Al puro inicio, eso lo vamos a hablar después cuando lleguemos a electrónica, pero am, en las industrias se utiliza un equipo que se llama PLCs, que básicamente es para automatizar las industrias y demás. Fueron de los primeros equipos que trabajaron con pantallas táctiles para que los operarios no tuvieran que llegar y teclear muchas cosas o ¿verdad? Para darle órdenes a las máquinas o a las plantas de producción. Simplemente llegar, tocar en la pantallilla, ok, bueno, apaguemos esta banda de proceso, detengámosla, aceleremos, etcétera, cambiemos el líquido, todo ese tipo de cosas, hacerlo de táctil era mucho más fácil o es mucho más sencillo que ejecutar comandos o que tocar varios botones. Entonces, ese fue uno de los primeros lugares, pues, áreas de trabajo donde se implementaron lo que son las tablets como tal. Pero actualmente incluso aún cuando tenemos ya la tecnología de pantallas capacitivas, hay lugares y empresas donde todavía se utilizan las resistivas que ocupan el lápiz porque tal vez lo han notado. Cuando uno tiene un teléfono celular y de repente le caen pequeñas gotas de agua, a veces detecta como si fuera pues que yo estoy tocando con el dedo. Eso es porque el agua también funciona como una placa conductora. También cierra el capacitor. Entonces, claro, también le va a mandar una señal a la pantalla, al sistema. Entonces, para evitar ese tipo de cosas, de que por accidente la pantalla detecte una señal, pues se prefiere usar en ciertas zonas o en ciertos procesos pantallas resistivas. Un ejemplo es todo lo que tiene que ver con aceites, con petróleo, por ejemplo. Imagínense, tenemos la pantalla y le cae una gota de petróleo y él detecta una señal, entonces hace algo que no debería hacer. Entonces, para evitar todo eso es que tenemos las pantallas todavía resistivas. Ahora, volviendo a los capacitores como tal, básicamente siempre tenemos que el capacitor almacena voltaje. Entonces, decimos que almacena voltaje. Ese voltaje almacenado se convierte o puede permitir el flujo de corriente. Para almacenar voltaje, él tiene que recibir una corriente. Hay tres símbolos principales para los capacitores electrolíticos, que son los de acá. Estos electrolíticos básicamente son capacitores que funcionan solo para corriente directa. Los no electrolíticos son los que pueden trabajar para corriente alterna, básicamente. Ahora, estos se pueden poner en corriente directa, pero tengo que tener mucho cuidado cómo los pongo en el circuito porque em, pues pueden dañarse si si en el semiciclo negativo, cuando la corriente va en el sentido contrario al tradicional, ahí si le entra corriente al capacitor puede dañarse. Pero normalmente lo que va a pasar es que no logra pasar la corriente, porque el capacitor tiene una polaridad, entonces solo entra la corriente por un lado. Entonces lo que va a ocurrir es que el capacitor no hace nada, se convierte en un abierto. A menos que sea uno de estos, que son los no electrolíticos. Los capacitores no electrolíticos también muchas veces se les suele llamar cerámicos, porque el material del que están construidos. Y vean que hay varios símbolos. Estos dos primeros tienen el símbolo de más para saber dónde está el voltaje positivo, ¿verdad? Entonces sabemos cuál es la caída de voltaje ahí. Y en este otro, vean que es igual acá, pero sin el más, porque ya después se denota el símbolo negativo por una línea curva. Entonces así sabemos el sentido del capacitor como tal. Ahora bien, el capacitor tiene varios detalles. El primero es que si yo tengo un capacitor,
su comportamiento o su voltaje siempre va a venir dado por esta ecuación. 1 sobre la capacitancia, que es la capacitancia, vamos a aclararlo de una vez, se mide en faradios. ¿Ok? Que se representan por una F en las unidades como tal. Los faradios básicamente nos dicen, es una medida del nivel de capacitancia que puede tener el capacitor en el sentido que depende del material del que está hecho, las placas y el material del dieléctrico. La gran mayoría de capacitores comerciales que utilizamos en circuitos, pues tienen el dieléctrico de papel. La gran mayoría tienen papel. Variantes de papel, es decir, un papel un poco más será como papel parecido al papel de cera, un poco parecido a ese, pero al final es papel. Pero el dieléctrico puede ser de muchas cosas, entonces depende muchísimo. El aire inclusive funciona como un dieléctrico. Hay capacitores que están huecos por dentro en el sentido de que tienen aire como dieléctrico. Entonces depende mucho. Pero el papel nos da un mejor comportamiento. Eso también por ese lado. Ahora, veamos la ecuación. Dice el voltaje del capacitor va a ser 1 sobre la capacitancia por la integral de la corriente en el tiempo. Entonces va a depender de la corriente que tenga el capacitor. Ese va a ser el voltaje. Porque básicamente el capacitor, si recordamos un poco el circuito de capacitores, almacena voltaje. Ahora, antes de entrar al comportamiento del capacitor como tal, quisiera ver un poco estas ecuaciones de la capacitancia total cuando están en serie y cuando están en paralelo. Cuando los capacitores están en serie, vean la ecuación, es muy parecida, de hecho es igual a la de resistencias en paralelo. Entonces vamos a decir, cuando un capacitor está en serie con otro, para obtener una sola capacitancia, para simplificarlos, en vez de que tener dos, uno solo, se aplica esta fórmula que es igual a cuando tengo resistencias en paralelo. Y cuando tengo capacitores en paralelo, se suman linealmente, como si yo tuviera resistencias en serie. Entonces podemos decir que los capacitores funcionan al contrario o inverso a cómo funcionan las resistencias. El capacitor en serie funciona como resistencias en paralelo y el capacitor en paralelo funciona como resistencias en serie. ¿Sí? Eso ahorita lo vamos a aplicar con otro ejemplo. Luego tenemos las bobinas. Ahorita voy a entrar en más detalle de cómo se hacen circuitos con capacitores y con bobinas, pero primero quiero ver ambos, ver cómo hacemos series y paralelos con los dos y resistencias y después entramos en el detalle de cómo se hacen circuitos para capacitores y vemos cómo se haría para bobinas. Entonces, una bobina básicamente es un alambre enrollado, enrollado en un núcleo. Ese núcleo puede ser aire o puede ser hierro o un material ferromagnético como tal, no necesariamente hierro, ¿verdad? Pero lo más común es que sea hierro. La bobina básicamente es un material que normalmente es cobre, comúnmente es cobre, que lo enrollamos en el núcleo. Ese enrollado permite el paso de corriente, porque corriente es la variable que nos interesa para las bobinas. Entonces, las bobinas almacenan corriente. Eso es lo importante de las bobinas como tal. Y el símbolo al final es muy parecido al de un resorte, pero tiene esta línea. Si tiene esta línea es porque el núcleo es de hierro. Si no tiene línea es porque el núcleo es de aire. Muchas veces se pasan por alto esos símbolos, pero es importante denotar cuál es cada uno. Ahora bien, si tenemos bobinas, el voltaje de una bobina va a venir dado por la inductancia, que es este L de acá, que la inductancia es el valor de la bobina, es la variable de interés de la bobina, que básicamente nos dice en cierta escala, o es la forma de medir cuánta corriente puede almacenar la bobina, básicamente. La inductancia se mide en henrios, ¿ok? Que se representan por una H. Los faradios para los capacitores y henrios para las bobinas. Algo que no he mencionado todavía es, comúnmente las bobinas que se utilizan para circuitos de tamaño de una protoboard, circuitos pequeños, tienden a ser en el orden de los milihenrios. Son bobinas pequeñas. Si yo ya tuviera una bobina del tamaño de henrios, si yo hablo de que una bobina es de 5 henrios, 10 henrios, es una bobina grandota. ¿Qué tan grande? Bueno, puede ser como del tamaño,
A ver, tal vez puede ser del tamaño, es cilíndrica, puede ser como un corrector, algo por el estilo. No de largo, pero el grueso como de un corrector más o menos, para que se hagan una idea. ¿Sí? Correctores estos que son tipo lápiz. Si tenemos los capacitores, pasa algo similar. Los faradios, los capacitores comerciales normalmente andan en los microfaradios. Aquí es todavía un poco más drástico el cambio. Si yo ya tuviera un capacitor que mide 10 faradios, ¿sí? Sin múltiplos ni submúltiplos, si tuviera un capacitor de 10 faradios, ese perfectamente sería el tamaño de una botella. De una, por ejemplo, como de una lata, ¿ok? Una lata de refresco o algo parecido. Y es bastante grande. Inclusive puede ser más grande, ya depende, ¿verdad? De si son 20 faradios, etcétera. Mm, un caso, un caso que tenemos todos en las casas, la mayoría, es en las lavadoras. Las lavadoras tienen capacitores bastante grandes que de hecho son peligrosos si uno les quiere dar mantenimiento y no sabe, ¿verdad? Trabajar con ese tipo de equipos. Es peligroso porque el capacitor, como es tan grande, tiene un voltaje muy alto almacenado. Entonces podría dañar a la persona, por ejemplo, si la persona de repente pone la mano, ¿verdad? Haciendo un falso contacto, entonces fluye la corriente, ahí podríamos tener un accidente. Los capacitores así de grandes hay que tener bastante cuidado porque se genera una pequeña chispa cuando se libera la energía. ¿Ok? Ahora bien, volviendo a las bobinas. Vean acá más bien, la bobina es, el voltaje en la bobina va a ser la inductancia multiplicado por la derivada de la corriente en el tiempo. Entonces aquí más bien es una derivada, es contrario. Y decimos que cuando tengo bobinas en paralelo, pues la fórmula es igual que si tengo resistencias en paralelo. Y si tengo bobinas en serie, la fórmula es igual que si tengo resistencias en serie. Entonces lo podemos resumir en que el capacitor es inverso a las resistencias para el paralelo y serie, y las bobinas son iguales a las resistencias, tanto para el paralelo como para el serie. Ok, en esta hoja en blanco voy a hacer primero un pequeño circuito que incluye capacitores, bobinas y resistencias, todo en uno solo, para que veamos cómo se simplifica ese circuito aplicando estas leyes de paralelos y series dependiendo de qué componente estemos trabajando. Entonces, por ejemplo, si yo tengo, digamos que tengo una resistencia por acá de 10 ohmios. Luego voy a tener un capacitor. Para hacerlo más sencillo, vamos a poner unidades sin sus múltiplos. Entonces vamos a decir 2 faradios. Vamos a tener una bobina, que esta tiene núcleo de hierro, ¿verdad? Porque tengo el símbolo por acá. Y vamos a decir que es de 3 henrios. Luego voy a tener un par de resistencias, esta de 20 ohmios, acá otra de 20 ohmios también. Luego tengo un capacitor de 3 faradios. Acá sigue en otros dos de hecho. Vamos a hacerlos así. Este primero va a ser de 0,2 faradios y este otro va a ser de 0,8 faradios. ¿Ok? Y acá vamos a tener una bobina de 10 henrios junto con otra. Vamos a cambiar un poco el dibujo. Otra acá de 20 henrios. ¿Ok? Cerramos aquí el paralelo. Y luego voy a tener este elemento. Sería una bobina de 3 henrios seguido de una resistencia de 2 ohmios. Y acá yo voy a tener un capacitor de 5 faradios. ¿Ok? Y aquí termino el circuito. ¿Ok? Vean que no tengo fuente porque solo me interesa ver cómo lo simplifico. Entonces lo que uno hace para proceder acá es tratar de agrupar sí, agrupar los elementos iguales. Entonces resistencias con resistencias, capacitores con capacitores y bobinas con bobinas. Entonces podemos incluso redibujarlos o aquí los voy a circular en colores y después los redibujo. Las resistencias en verde. Y tengo esas y tengo esta por acá. Luego tengo los capacitores en rojo. Acá tengo estos. Y acá tengo este. Y luego tengo en azul las bobinas. Y estas dos y esta.
Entonces vamos a tratar de redibujar el circuito, o vamos a redibujar el circuito, pero agrupando esto. Entonces nos va a quedar algo así. Voy a hacerlo en otra página, porque ya este no cabe. Hagámoslo un poco más pequeño, el dibujo. Entonces vamos a tener dije verde para las resistencias. Entonces esto quedaría así. Tengo una resistencia de 10 ohmios. Y puedo acomodar las cosas y cambiarlas de lugar siempre y cuando no tenga nada que me estorbe. Ahorita vamos a aclarar qué es eso de algo que me estorbe. No tengo un elemento interponiéndose. Entonces tengo las resistencias acá de 20 ohmios. Las dos. Esas las pude poner porque estaban solas. Es decir, aquí tengo el punto del circuito y aquí tengo el otro, pero en este paralelo solo hay resistencias. Si yo tuviera una resistencia en paralelo a un capacitor, no podría haber movido esto, porque son elementos diferentes. De hecho, esta resistencia de 2 ohmios no la puedo mover porque está en serie con una bobina, pero más importante aún, la serie de estas dos cosas, de la resistencia y la bobina, esos dos elementos en serie, ambos ya sumados en serie, están en paralelo con un capacitor, que es un elemento distinto. Entonces, como están en paralelo con algo que es diferente, no puedo moverlos, ni la bobina ni la resistencia. Entonces ya se pueden imaginar que este elemento o este lupo se va a quedar así, porque el capacitor tampoco lo puedo mover. Este se va a quedar así hasta el final del circuito, por más que yo lo redibuje. Entonces vamos a proceder con lo que falta. Ya hice las resistencias, ya no tengo más elementos aquí circulados en verde, entonces sigo con los capacitores. Entonces tendría, en rojo tendría 2 faradios y luego tendría 3 faradios acá. Luego tengo un paralelo de punto .2 arriba y punto .8 faradios abajo. Y listo, ya no tengo más capacitores. Y ya hice estos, este de acá y estos 3. Este no lo puedo mover por la misma razón que acabo de explicar. Vamos a seguir entonces con las bobinas. Van en azul. Entonces tenemos, voy a hacer un poco por acá la hoja. Vamos a tener la primera bobina que es de 3 henrios. Y luego voy a tener las bobinas en paralelo de 10 henrios. Y acá la de 20. Esa de 20 es la última, porque después de eso ya sigue la bobina de 3. Entonces ahora esto tal cual tengo que agarrarlo y ponerlo aquí abajo. Lo voy a poner en negro para recordar que es diferente. Entonces aquí yo tendría 3 henrios, 2 ohmios y el capacitor con esta polaridad de 5 faradios. Y aquí termina mi circuito. Ahora bien, esta parte entonces no la puedo hacer, no le puedo hacer nada, no la puedo simplificar. Entonces se va a quedar así, pero puedo simplificar los demás por colores. Entonces vamos a ver. Las resistencias son 2 en paralelo de 20 y una sumadas a una de 10. ¿Ok? Entonces yo puedo decir, bueno, 2 de 20 en paralelo, al final me van a dar una de 10, el total. Porque recordando, cuando yo tengo dos resistencias en paralelo, si las dos son iguales, pues el resultado de ese paralelo es la mitad de la resistencia. Entonces vamos a tener 20 y 20 me dan 10. En serie con una de 10 me da 20. Entonces vamos a irlo dibujando por acá abajo. Tengo entonces 20. Listo. Eso ya es la resistencia. Ahora en rojo tengo las bobinas. Las bobinas se calculan igual que las resistencias. Entonces el paralelo. Ah, perdón, estos son capacitores. Disculpen. Confundí el dibujo un toque. Tengo capacitores que son contrarios. Entonces, cuando son en serie, se hacen como si fueran resistencias en paralelo. Aquí tendría que aplicar la fórmula del inverso de la suma de los inversos. Pero, como están en serie con un paralelo, voy a hacer primero el paralelo.
El paralelo se hace, cuando es paralelo de capacitores, se hace como resistencias en serie. Entonces yo sumo estos dos elementos linealmente. Tengo punto 2 y punto 8 me da 1. Entonces voy a tener, vamos a hacerlo como por acá en pequeño. Voy a tener 2 faradios seguido de 3 faradios, que no los he cambiado. Y ahora ese paralelo me da 1, porque es punto 2 más punto 8. Entonces, un faradio. ¿Ok? Ahora sí, esto lo tengo que hacer como si fuera resistencias en paralelo. Entonces sería 1 entre un medio más un tercio más 1. Y vamos a ver cuánto nos daría eso. Ok, dice que vamos a tener 6 onceavos, lo que es igual a punto 54 periodo. No, mentira. Punto 54 varias veces y después cambia. Entonces podemos decir que vamos a dejarlo en fracción. Vamos a poner entonces el valor del capacitor, 6 onceavos. ¿Sí? El valor exacto. Y ahora sí en azul vienen las bobinas. Las bobinas son iguales que las resistencias. Entonces estas dos es en paralelo. Entonces sería el inverso de la suma de los inversos. Y a eso le voy a sumar 3 henries. Entonces yo tendría, vamos a ver, algo así. 1/1 más un veinteavo. Y vamos a ver cuánto nos da eso. Nos da 20 tercios. Entonces vamos a tener por acá 20 tercios más 3. Vamos a sumarlo. Bueno, vamos a apuntar por acá. Esto nos da 20 tercios. ¿Ok? Y a eso le sumamos estos 3. Entonces, más 3 nos daría 29 tercios. ¿Sí? En henries. Me faltó poner las unidades de este otro. Ya las pongo. 29 tercios en henries. Y el otro eran faradios. ¿Sí? Y ahora seguiría esta parte de acá. Y para simplificar, voy a copiarla. Control C. Y la ponemos por acá. Y nada más dibujo la unión. ¿Sí? Y este sería mi circuito ya simplificado. Este de acá. Entonces así se reduce cuando tengo capacitores, bobinas y resistencias, todo en un mismo circuito. Tratando de agrupar lo más que se pueda, excepto elementos acá, donde tenemos cosas como esta, en paralelo con otro elemento, que son de diferentes tipos. En corriente directa, al menos, esto ya no se puede reducir más. En corriente alterna está el concepto de impedancia, que vamos a ver más adelante en otra unidad, donde todo esto se puede convertir en un solo valor de impedancia, ¿sí? Que le llamamos Z, pero eso lo vamos a ver más adelante. Ahora bien, si yo tengo circuitos con capacitores, vamos a dibujar uno por acá, para hacer un ejemplo. Entonces, supongamos que yo tengo algo así. Tengo una fuente de voltaje, vamos a llamarle VF, y vamos a decir que tengo una resistencia acá y tengo un capacitor. ¿Ok? Entonces, cuando yo tengo esto, hay varias ecuaciones importantes para el proceso de carga y descarga del capacitor. El capacitor, primero lo que ocurre es que la fuente genera una corriente y esa corriente carga el capacitor hasta que llegamos a un valor de voltaje VC del capacitor. Depende mucho del capacitor y de la resistencia que tengamos. ¿Ok? Entonces ahí es donde depende de lo que llamábamos tau. Tal vez van recordando. Tau es una constante de tiempo que viene dada por R por C cuando tenemos capacitores. Si fueran bobinas, ahorita vamos a ver cuál era el cambio. Este tau nos decía que para cargar el capacitor ocupamos 5 veces tau. Este tau se mide en segundos y R por C va a dar segundos. Entonces 5 veces tau es un tiempo que es lo que tarda el capacitor en cargarse y es lo que va a es el valor que va a tardar en descargarse.
El único detalle es que no siempre el circuito en el que el capacitor se carga, que sería este, no siempre es el mismo en el circuito que el capacitor se descarga. Ahorita vamos a entenderlo cuando hagamos el ejemplo. Ahora bien, para la carga, nosotros vamos a suponer que para el proceso de carga, carga del capacitor, a menos que les digamos lo contrario en el enunciado, por ejemplo, de un ejercicio, vamos a suponer siempre que el voltaje del capacitor por el cero a la izquierda, o por la izquierda, es cero. Eso quiere decir, en resumen, palabras sencillas, que el capacitor empieza descargado completamente, empieza vacío. Pero esto podría ser diferente. Yo podría decir, bueno, el voltaje del capacitor por el cero a la izquierda, es decir, antes de empezar a cargarse, eran 8 voltios. Entonces él comienza en 8, no comienza en cero. Entonces, claro, si almacenó 5 voltios, de ya no van a ser 5, van a ser 8 y 5. Entonces ya va a dar más. De eso dependería mucho. Si no se les dice nada, asumimos esto. ¿Ok? Ahora bien, cuando el capacitor se está cargando, hay varias ecuaciones. La corriente va a venir dada por lo siguiente. El voltaje de la fuente entre la resistencia por la exponencial de menos t, el tiempo, ¿verdad? En el que estamos como usando como variable, sobre tau. Luego, si yo tengo más bien, si quiero el voltaje del capacitor en el tiempo, esta ecuación nos da Vf por 1 menos e exponencial a la menos t sobre tau. Esto es porque básicamente con esto uno puede graficar el comportamiento del capacitor en el tiempo dentro de un circuito. Aquí es V sub F. Y luego si yo tengo y quiero el voltaje de la resistencia, pues podría calcularlo a partir de la malla restándole el voltaje del capacitor, pero y también puedo querer tener una gráfica. Entonces, este viene dado por el voltaje de la fuente por E a la menos, disculpen un segundo, algo hice distinto, creo que lo cerré, denme un segundo. Ok, listo, continuamos por acá. Entonces, decía, el voltaje de la resistencia en el tiempo va a ser Vf por E a la menos T sobre tau. Eso para la carga. Para la descarga, creo que caen aquí las ecuaciones. Para la descarga, las ecuaciones son las siguientes. Igual, la corriente del tiempo es menos Vf por R por E a la menos T sobre tau. Vean que le agregamos un menos nada más. Luego tenemos Vc en el tiempo. Es igual a la Vf por E a la menos T sobre tau. Que es muy parecido al voltaje de la resistencia, pero cuando estábamos cargando. Y Vr, hablando de eso, va a ser igual a menos Vf por E a la menos T sobre tau. Ahora bien, vamos a ver cómo se comen estas ecuaciones. Vamos a ver qué pasa con esto. Entonces, vamos a hacer un pequeño circuito. Permítame para encontrarlo por acá. Entonces, vamos a tener esto. ¿Ok? Tengo la fuente. La fuente tiene una función que son 10 voltios por U de t. Por si alguien no recuerda, esta U de t es la función escalón. ¿Ok? Entonces, solo cuando el voltaje, solo cuando el tiempo es distinto de cero o es mayor a cero, esto está activado. Si esto es cero, si el tiempo es cero, entonces está apagada la fuente. Eso es como para decir, ok, la fuente se enciende en el segundo o el instante 0.1, cuando no es cero. Apenas encendemos o comenzamos a contar el tiempo, ahí enciende la fuente. Antes de eso no. Es algo que se suele denotar en circuitos que tienen capacitores y bobinas también. Entonces vamos a tener esto, un interruptor, eso es lo que significa este símbolo. Y esto lo que dice es la flecha indica que el interruptor se abre ¿cuándo? A los 60 milisegundos. En t igual 60 milisegundos. ¿Ok? Ahí se abre esto.
Pero antes de eso está cerrado porque por defecto en el dibujo está cerrado. Se abre hasta los 60 milisegundos. ¿Ok? Entonces vamos a decir, ok, luego de esto viene una resistencia de 1K. Luego viene aquí bajando el capacitor que va a ser de 30 microfaradios. Acá al otro lado, bueno, esto es baja. Acá tengo otro interruptor, pero este más bien está desactivado por defecto y baja hasta los 100 milisegundos. ¿Ok? Antes de eso está abierto. Y aquí tengo otra resistencia de 5 kilo ohmios. Esto cierro acá y ese sería mi circuito. Entonces lo que nos piden es analizar el comportamiento del capacitor en todo el circuito, en todo el rango de tiempo del circuito. En realidad, para eso podemos limitarlo. Nos pueden pedir que indique el comportamiento del capacitor entre 0 y 1 segundo. ¿Ok? Y nos dicen también que VC de 0 por la izquierda es igual a 0 voltios. Eso quiere decir que el capacitor comienza descargado, básicamente. Entonces vamos a comenzar a trabajar acá. Lo primero que vamos a hacer es encontrar los tiempos de nuestro circuito. Entonces vamos a ver qué cambia en el tiempo. Tenemos 0, que ahí empieza, entonces vamos a ir de 0. Vamos a tener que, es un caso de 0, t es mayor a 0, ¿verdad? Ahí empezamos. Y después, ¿qué es lo primero que cambia? Bueno, llegamos hasta 1 segundo. ¿Hay algo antes de 1 segundo? Bueno, tenemos aquí dos interruptores. El primero es a 60 y el segundo es a 100. 60 es menos, entonces ese es el primer instante cuando algo cambia. Entonces vamos a hacer ese nuestro primer slot o nuestro primer sector de análisis. Entonces vamos a decir aquí antes de 60 milisegundos. Vean que es menor estricto. ¿Ok? Entonces vamos a lo más común o lo más recomendable es dibujar el circuito que está dentro de ese sector de tiempo. Entonces en este sector de tiempo vamos a decir que aquí es, bueno, estamos más allá de 0, entonces el UDT nos dice que la fuente ya está trabajando, entonces puedo dibujarla así. Vamos a quitar esto, vamos a dibujarla así. 10 voltios y aquí viene la resistencia de 1K. Esto está cerrado, entonces no ocupo dibujar, porque sé que en ese tiempo, en ese slot de tiempo, esto sí o sí está cerrado. Entonces no ocupo dibujar. Y acá tengo esto. ¿Sí? Entonces aquí voy a ponerlo en rojo. Esto es la carga del capacitor. Porque el capacitor está descargado y la corriente viene en este sentido, entonces lo estamos cargando. Y lo estamos llenando de corriente para que almacene voltaje. Nos dicen indique el comportamiento. Eso quiere decir o se resume a plantear las ecuaciones dentro de todo el rango de tiempo del circuito. Acá entonces vamos a hacerlo por sectores, como por tramos. Entonces, yo digo, bueno, el voltaje del capacitor en el tiempo va a obedecer a la ecuación anterior, que era la de carga. Entonces, el voltaje del capacitor en el tiempo va a ser el voltaje de la fuente, o sea, 10 por 1 menos C a la menos T sobre tau. Tengo que calcular el tau. Vamos a poner por acá la ecuación primero. Sería 10 voltios, bueno, UF por 1 menos C a la menos T sobre tau. Entonces calculemos el tau primero. Tau es R por C. ¿Cuál R? Pues el único que tenemos aquí, que es el R para la carga. Voy a ponerle un tau sub C. Porque como les dije antes, hay un tau para la carga y un tau para la descarga. A veces es el mismo, pero eso no es para nada usual. Lo más común es que sea un tau distinto entre la carga y la descarga. Entonces voy a llamarle tau sub C para la carga. Entonces se va a hacer R, que sería la resistencia de la carga, o sea, 1K, por el capacitor, que son 30 milas. Ok, vamos a ver, entonces esto nos daría 30 milisegundos.
Y ese es el tau. Es importante y muy útil que aunque no lo estén pidiendo, calcular el 5 tau. Entonces 5 tau sub c, ¿verdad? Esto sería 5 por 30 milisegundos. Serían 150 milisegundos. ¿Ok? Con esto podríamos darnos cuenta si dentro de este sector de tiempo el capacitor se va a cargar completamente. Y pues vemos que no, ¿verdad? Porque le faltaría un poco. De hecho, podríamos inclusive hacer una regla de 3 y calcular qué porcentaje del capacitor va a estar cargado. Es muy parecido a lo que se hace con unas baterías. De hecho, cuando uno carga una batería, por ejemplo, ahora que están de moda los autos eléctricos y demás, es muy parecido el cálculo que se hace. Entonces, al final hay baterías que se comportan muy parecido a capacitores. Existen también lo que son supercapacitores, que tienen fórmulas distintas, pero el principio es el mismo. Entonces, al final yo podría calcular, bueno, el capacitor va a estar en un alto porcentaje. Va a estar casi a la mitad de cargado. Ahora bien, yo puedo ya aplicar la fórmula. Es decir, que entonces el voltaje del capacitor va a ser 10 por 1 menos C a la menos T sobre tau, que eran 30 milis. O sea, 30 por 10 a la menos 3. Y ya esa es mi indicación del comportamiento. Yo podría graficar esto también, se podría solicitar que lo grafiquen. O inclusive podría darles un punto y dígame cuánto es el voltaje en 50 milisegundos. Entonces, claro, cambiamos T y evaluamos y listo. Ya obtenemos un valor de voltaje. Algo que sí es muy útil es evaluar el valor del rango máximo o del límite derecho. ¿Ok? Entonces voy a decir, bueno, VC de 60 milisegundos. ¿Cuánto sería? Si lo evaluamos, les va a dar 8.65 voltios. ¿Ok? Ahora bien, formalmente yo tendría que decir, bueno, voy a evaluar esto por la izquierda, ¿verdad? Y me va a dar básicamente esto. Em, este va a ser el valor hasta el que va a llegar el voltaje del capacitor a los 60. Después de eso, ¿qué pasa? Que esto abre. Entonces ya el circuito deja de cargar el capacitor. En ese momento, el capacitor quedó con 8.65 voltios y así va a seguir para los pasos siguientes o para los sectores de tiempo siguientes. Y vamos a continuar por acá. Entonces ahora tengo, bueno, ¿cuál sería el slot siguiente? Después de 60 milisegundos. Pero este ya no es menor estricto, sino que sería menor o igual. Porque tenemos que incluir los 60 milisegundos en algún momento. Entonces es acá. Ahora bien, acá entonces tenemos T. Y después, ¿cuál es el siguiente cambio? Antes de un segundo ocurre algo a los 100. Entonces vamos a tenerlo aquí. Entonces, vamos a decir o vamos a anotar qué pasa acá. No hemos llegado a los 100, o sea, esto todavía no ha cerrado. Y ya pasamos los 60, o sea que esto abrió. Entonces, el capacitor está aquí abierto y aquí también. Significa que el circuito se ve algo así. Abierto acá, los 30 microfaradios. Acá yo podría querer dibujar el 5 kiloohmios, pero esto sigue abierto, porque aquí no hay nada que lo cierre. Y acá esto sigue abierto. ¿Ok? Entonces, en realidad el capacitor está solo. ¿Ok? Yo podría dibujarlo tal cual como estábamos haciendo ahorita, o podría dejarlo así. Equivalente, es exactamente lo mismo. Entonces, tenemos el capacitor solo. No hay nada que lo energice ni nada que permita que el capacitor se descargue, porque está en dos, está abierto por los dos lados. Entonces, básicamente, el voltaje del capacitor va a ser igual, bueno, en el tiempo. Para este sector, en este rango de tiempo, ¿verdad? Va a ser de 8.65 voltios. Porque no ha variado, ¿ok? No se ha descargado ni ha cargado más. Entonces se quedó tal cual aquí quedó. Por eso es importante analizar este valor, el límite derecho del sector anterior. Luego continuamos entonces. Ya ahora voy de 100 a un segundo, porque ya no hay nada más. Entonces vamos a decir que vamos de 100 milisegundos, menor o igual, t, a un segundo. Y esto entre paréntesis vamos a poner que es la descarga del capacitor.
Para esa descarga, otra vez dibujamos el circuito. El circuito ahora va a ser el capacitor. Aquí está cerrado. Y abajo tenemos la resistencia de 5K. Y el capacitor, recordando, era de 30 microfarads. Y hay que recordar que el capacitor tenía 8.65 voltios en este momento. Entonces en realidad él es como si fuera la fuente. Él se comporta con la fuente. Porque él es el que ahora va a descargarse y entregar energía en esta dirección. ¿Ok? Él es ahora la fuente de corriente, o la fuente de voltaje, perdón, en esta fuente, en este circuito. Algo importantísimo es que ahora tenemos que calcular un nuevo tau. Tau sub D, que es el tau de descarga. Entonces va a ser R por C, pero la R ya no es la misma, ahora son 5K. Entonces vamos a tener 5K por los 30 microfarads. Entonces esto sería, el nuevo tau son 150 milisegundos. Vean qué diferencia. Esto era el total de 5 tau, todo lo que tardaba el capacitor cargándose para el circuito de carga, que es este de aquí arriba. Vean que aquí 5 tau eran 150. Acá solo el tau son 150. Entonces, ¿cuánto va a tardar descargándose? Pues calculamos otra vez el 5 tau, pero el 5 tau descarga. Entonces serían 5 por 150. Entonces vamos a tener 750 milisegundos. Hay 750 milisegundos entre 100 y un segundo. Sí. Entonces quiere decir que cuando lleguemos a un segundo ya el capacitor va a estar completamente descargado. Yo podría confirmarlo evaluando un punto más allá de 750. Bueno, de sumarle 750 a los 100, eso es importantísimo, ¿verdad? No es 750 cerrados, porque estos 750 es cuando ya, después de que ya comenzó a descargarse, y él comienza a descargarse a partir de estos 100. Entonces, en realidad ya en los 850 milisegundos ya él se descargó. Entonces, si yo quiero confirmar, tendría que revisar un punto de 850 exactos o un poquito más, 860, algo por el estilo, ya para confirmar que el voltaje me va a dar muy cercano a cero. No suele pasar que dé cero exacto por el valor de la exponencial, pero sí da 0.0 algo, 0 punto algo. Entonces es redondeable a cero, ¿verdad? Es considerablemente cero. Ahora bien, nos falta poner la ecuación, que realmente nos interesa. Según las fórmulas, para la descarga teníamos esto. Entonces, para la descarga, el voltaje del capacitor es el voltaje de la fuente por E a la menos T sobre tau. Entonces tendríamos acá V del capacitor en el tiempo dentro de este rango sería VF por E a la menos T sobre tau. Tau sub T. Ahora bien, ¿cuál es VF? Pues va a ser este VC, lo que tenía el capacitor almacenado, que para este caso son 865, porque esa es la fuente de este circuito. Entonces vamos a tener ahora que esto es VC de T. Entonces tendríamos 865 por E a la menos T sobre 150 milis. ¿Sí? Y eso sería nuestra ecuación para el comportamiento del capacitor en este otro tramo. Igual, si yo quisiera evaluar algún punto, podría hacerlo y obtener un valor ya específico de voltaje en ese instante. Los valores o las funciones para la corriente se trabajan exactamente igual. Si yo quiero averiguar la corriente en el tiempo, depende de cuál estatus o en qué momento estoy, ¿no? En el momento de la carga del capacitor o en el momento de la descarga del mismo. El análisis para bobinas es exactamente igual, lo que sí cambia un poco son las fórmulas, que las voy a anotar acá. Pero el análisis y la lógica del procedimiento es exactamente igual para las bobinas. Lo único es que recordar que en las bobinas lo que más nos interesa es la corriente. Entonces, para bobinas, vamos a ponerlo por acá. El tau es L entre R. Igual, hay un tau para la carga de la bobina, que recordemos que la bobina almacena corriente, y hay un tau para la descarga, por el mismo principio de los interruptores. Ahora bien, para las bobinas igual solemos considerar que la corriente en la bobina por 0 a la izquierda es igual a 0, es decir, la bobina empieza descargada y si no nos dicen nada, uno supone esto, pero si no, entonces tengo que trabajar con este valor. Y para la carga, vamos a ponerlo aquí, carga.
Entonces yo tendría lo siguiente. La corriente va a ser igual a esto. VF entre R multiplicado por 1 menos E a la menos T sobre tau. Luego voy a tener el voltaje de la resistencia en el tiempo, que va a ser VF por 1 menos E a la menos T sobre tau. Y el voltaje de la bobina sería esto, VF por, aquí no hay 1, E a la menos T sobre tau. Eso para la carga. Para la descarga sería la corriente, VF entre R por E, por E a la menos T sobre tau. Luego el VR de tau, de T, sería VF por E a la menos T sobre tau, otra vez. Y el VL sería este, pero negativo. Entonces menos VF, este menos es importante, por E a la menos T sobre tau. De hecho, ese menos es importantísimo en el sentido de que como el aparato, o en este caso la bobina, el componente, se está descargando, está entregando energía, pero el sentido de la corriente es contrario, porque ya no está recibiendo energía, ahora la está liberando. Por eso el menos. ¿Ok? Entonces, el procedimiento es exactamente igual si tuviéramos un circuito con bobina, pero las fórmulas pues cambian levemente, no mucho realmente si lo notamos. Pero lo que sí cambia bastante es el tau. Y eso sí hay que recordarlo. Ahora bien, luego de eso, lo otro que nos interesa conversar más que todo es el tema de energía y potencia. Entonces, en un circuito, ya recordemos que en principio es lo que más conversamos es en energía, el consumo de energía, las máquinas que utilizan esa energía, y pensamos más en voltaje y corriente a gran escala. Entonces pensamos en energía, pues ya a mayor escala, energía eléctrica, ¿verdad? Pero a mayor escala. Ya cuando hablemos de electrónica, les decía antes, al puro inicio del curso, que ahí estamos hablando a menor escala, entonces hablamos de cómo se trabajan los aparatos electrónicos, los componentes, etcétera. Pero aquí en principio es a mayor escala, el funcionamiento de las máquinas y cómo llevamos energía de un extremo del país o del planeta a otro. ¿Ok? Entonces, la energía que se gana o pierde en cualquier sistema, pues se representa por W y es potencia por un tiempo, siempre. Ahora bien, a nivel de fórmula, pues yo tengo energía, que es watts por hora, porque medimos potencia por tiempo, pero esa potencia la medimos en watts y el tiempo lo medimos en horas. Para considerar, pues si yo tengo una máquina trabajando todo el día, no me sirve trabajar el tiempo en segundos, porque sería una energía demasiado alta. Inclusive, si yo pienso ya en semanas, meses, por ejemplo, si yo quiero considerar la energía que se cobra o que se aprovecha, utiliza en una casa, pues de ya pensar en horas, ¿verdad? Son bastantes horas. Solo en un día tengo 24 horas. Entonces ya son bastantes horas a la semana, inclusive más al mes, al año. Entonces ahí es donde entra el concepto de kilowatt hora. ¿Sí? Kilowatt hora es el valor que nos sirve para simplificar el análisis de la energía que se consume y pues no tener que trabajar con números tan grandes. Básicamente es por eso realmente. Ahora bien, acá me gusta ejemplificar con varios casos de máquinas que pues la tabla está un tanto desactualizada en algunas pequeñas cosas, pero en general nos da una buena idea de cuánto consumen los equipos de nuestras casas, por ejemplo. No sé si ustedes en algún momento se han puesto a revisar cuántos watts consume una refrigeradora o una lavadora. Bueno, acá vamos a ver un poco cómo funciona esa parte. Por ejemplo, un equipo de aire acondicionado de un cuarto, pensemos en un laboratorio, pensemos en un cuarto de un hotel, consume más o menos unos 1400 watts. Esto es por horas. ¿Ok? Luego, una secadora de pelo, unas 1300 horas. Perdón, 1300 watts. Vean que es muy parecido a lo que consume el aire acondicionado. Entonces, cuando alguien usa la secadora, pues consume bastante energía. Luego, un teléfono celular. Este sí está un tanto desactualizado. Este es para teléfonos celulares. Esta tabla es más o menos de los inicios de los 2000. Entonces, ya ahorita ya está bastante desactualizada, ¿verdad? Pero
Los teléfonos celulares sí han cambiado radicalmente. Los secadores de pelo y el equipo de aire acondicionado no tanto. En cambio, los celulares sí pues, se han modernizado bastante. Pero igual, siempre consumían menos en espera, cuando el teléfono no lo estamos usando, que cuando estamos utilizándolo antes solo en conversación. Ahora en realidad hay muchas otras métricas. Ahora es dependiendo si estoy usando el celular para videojuegos, si estoy usando el teléfono para llamadas con video, si estoy usando el teléfono para hacer streaming, todo eso cambia un montón. Pero igual consume más watts cuando lo estamos, y entre más lo estamos usando, ¿no? Em, un reloj, 2 watts. Una secadora de ropa eléctrica, 4300 watts. Es de los equipos que más energía utilizan. Entonces, por eso mucha gente pues prefiere no tener secadoras o utilizarla lo menos posible. Las cafeteras, 900 watts. Lavadoras de trastes, esos también consumen bastantillo, parecido a la secadora de pelo, pero vean que sigue usando más la secadora de pelo. Entonces aquí tenemos 1200 watts. Un ventilador, si es portátil o de ventana, entonces 200 o 90 watts, dependiendo del tamaño del ventilador, ¿verdad? Pensemos en los que son de pedestal, es más o menos estos 200 watts, 150 más o menos. Un calentador de agua, 1500. Un equipo de calefacción, eso tal vez no es algo que usemos mucho en Costa Rica, pero bueno, acá está el dato. Una plancha en seco o de vapor, 1000 watts, consume bastante. Una compu portátil, este también es un valor que ha cambiado radicalmente en comparación a los teléfonos celulares, aunque no ha cambiado, a ver, ha cambiado, sí, bastante, pero sí ha cambiado más los celulares porque se han modernizado o han evolucionado más exponencialmente que las computadoras, eso sí, han cambiado más rápido que las computadoras, pero aún así, si la compu está en hibernación, es un watt, consideremos que un watt actualmente, porque las compus cada vez tienen tarjetas más potentes, ¿verdad? Más si tenemos una compu con tarjeta gráfica, más RAM, etcétera. El consumo promedio, ya cuando lo estamos usando, 80 watts por hora. Esto puede variar realmente. Si quieren tener esa información, pueden hacer un benchmarking o con simplemente hacer, hay ciertas páginas que usted le hacen el test de su computadora. Entonces usted tiene la computadora, entra en una paginilla, pone em, consumo en watts de mi compu, algo así, y en Google, por ejemplo, ya lo he hecho, sí les sale. Y les dice cuánto está usando la compu en ese momento. Obviamente varía, ¿verdad? Y se puede hacer un promedio, pero es un benchmarking útil si ustedes quieren saber esa información. También ver los cargadores de la computadora, de las portátiles principalmente, eso también ayuda bastante. Un microondas, 1200 watts, ese no ha cambiado mucho. Vean que consume casi lo mismo que la secadora o que el equipo de aire acondicionado. Un Wii, ese es el Wii, el primer Wii, 19 watts. Una radio, una estufa, un refrigerador en descongelación automática, 1800 watts. Este sí, pues ha cambiado un poco, ¿verdad? Porque ahora los refrigeradores tienen hasta pantalla táctil y toda la cosa, entonces ha variado bastante. Pero bueno, es una idea preliminar. Una rasuradora eléctrica, 15 watts, una lámpara solar, un tostador, 1200, ven que consume lo mismo que el microondas. Una televisión de plasma o LCD. Actualmente pues tenemos las LED que consumen mucho menos que esto, eso sí cambió para mejorar. Las LED consumen menos energía que antes, las de plasma ocupaban bastante calor pues, por ser de plasma, ¿verdad? Entonces, por ser de algo muy parecido al plasma, em, entonces por eso ocupaban más watts. Un DVD, una lavadora de ropa, 500 watts, vean que no es comparable, no es ni la mitad de la secadora. Un calentador de agua, ese sí. Y un Xbox 360, el primero, 187 watts. El Play que salió en esa época era parecido, eran como 195, algo así me parece. Entonces, para que se hagan una idea más o menos. Entonces, acá los invito a buscar en sus casas cuánto consumen las cosas. Ahora, por ejemplo, no sé si sabían, en Costa Rica tenemos una tarifa horaria. Entonces, de repente si hacemos, por ejemplo, lavar en la noche, lavar la ropa en la noche, ahorra energía, porque cuando se consume corriente en la noche, esa corriente vale menos. En la noche me refiero después de las 6 de la tarde. No, perdón, después de las 8 es cuando vale. Después de las 8 de la noche ya, ahí la corriente vale menos. Entre las 8 de la noche y las 6 de la mañana es cuando vale menos la corriente, el consumo del kilowatt em, por hora. Entonces, claro, si ustedes hacen esas cosas en la noche, entre más cosas hagan en la noche, pues menos consumo va a tener. Va a valer menos que si lo hicieran de día. Por eso mucha gente pues prefiere lavar en la noche, lavar la ropa en la noche
o inclusive si se puede, ¿verdad? A veces trabajar en la noche. Tal vez lo han notado, inclusive la tasa de transferencia de internet es más rápida en en la noche que en el día. Uno siente como que todo carga más rápido y en realidad es cierto. Porque claro, usualmente hay menos gente pues cargando cosas, ¿verdad? Pero eso es más o menos relativo dependiendo del sector o de la zona donde ustedes vivan. Pero lo que sí es necesario es que la tarifa horaria es algo real en Costa Rica, entonces muchas empresas también por eso tienen turnos de noche y hasta los prefieren. Entonces así aprovechan más y tienen pues turnos, ¿verdad? En la pura madrugada, no sé, empresas como Pozuelo, IR, etcétera, que son de mucha producción, Dos Pinos también. Entonces tienen eso para aprovechar la tarifa horaria. Entonces, claro, les cobran menos por esas horas, porque no hay que producir para tanta gente, típicamente, porque la mayoría pues están durmiendo o estamos durmiendo. ¿Sí? Entonces, eso es importante también para que lo valoren. Y bueno, acá recordar con todo esto de energía, pues la energía que entra se relaciona con la energía que sale, pero tiene que ser igual a la energía que sale del sistema más las pérdidas y la energía que se almacena. Eso es importante porque a veces pensamos solo en que la energía o sale o se pierde. Y hay energía que se almacena realmente para que los componentes sigan funcionando. Cuando almacenamos voltaje, corriente, todo eso es almacenar energía realmente. ¿Ok? Y bueno, concluyendo, recordar el concepto de eficiencia. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, este es un sistema general de principios de electromecánica, una represa. Entonces tengo la represa, ¿verdad? La caída de agua, mueve la turbina, el tren de engranajes que está dentro de la turbina. em, Eso activa el generador convierte esa potencia mecánica en potencia eléctrica. Yo puedo calcular una eficiencia según la eficiencia del tren de engranes, que sería una eficiencia sub uno por la potencia de entrada mecánica directa de la turbina a la potencia de salida después del tren de engranes. Ya depende de si estoy aumentando el torque, disminuyéndolo, etcétera. Típicamente lo que queremos es tener buen torque, pero más que todo una velocidad. Nos interesa más que todo una velocidad. Para generar un voltaje nos interesa más la velocidad. Para generar corriente nos interesa más un torque. Y eso ocurre em, recíproco cuando tenemos un motor. Un motor y un generador son exactamente la misma carcasa, pero funcionan contrarios en el sentido de cuál es la señal que entra versus cuál es la señal que sale. En un generador entra potencia mecánica y sale potencia eléctrica, que eso es lo que tenemos acá en el tendido eléctrico, que es lo que llamamos sistema de transmisión. Es el tendido eléctrico que lo lleva a las casas, que la casa sería la carga. Y un motor tiene una potencia eléctrica de entrada y una potencia mecánica de salida. Entonces, igual en un motor, si le aumentamos el voltaje, vamos a aumentar la velocidad del motor. Pero si aumentamos la corriente, vamos a poder tener un mayor torque. Yo puedo calcular la eficiencia completa del sistema como la potencia de salida que yo tendría acá, entre la potencia de entrada, que sería esta. Entonces, esa sería la eficiencia completa de todo el sistema que me lleva energía a mi casa, por ejemplo. Pero yo lo puedo hacer con cualquier sistema. Entonces, con eso concluiríamos esta parte. Cualquier duda, no duden en avisarme, en consultarme y estaremos revisando igual los temas con más detalle posteriormente. Hasta luego.